Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues todos los mercados han estado lateralizando. En realidad no tenemos nada excitante en cuestión de los mercados del cripto. Y esta semana va a estar interesante, pero lo más probable es que vemos la bajada de la que he estado hablando, porque vamos a tener al presidente de la Reserva Federal saliendo a hablar en público el día miércoles. Y lo que están prediciendo los analistas es que quizás no mueva los tipos de interés, que es un poco contradictorio porque cuando la inflación estaba aún alta en la administración pasada, los bajó y pues eso causó una alza en los mercados, pero casualmente estábamos cerca de campaña de elecciones o estaban en campaña de elecciones, pues era para favorecer al gobierno en turno. Y en esta ocasión, pues se está negando a bajarlos cuando ya ha bajado la inflación y eso pues está haciendo que baje más. No, no quiero, no quiero pensar que sigue con una agenda favoritista hacia el partido progresista que tenía el poder en la administración pasada, pero pues todo indica que sí, porque cuando debió eh, subirlos los bajó en la administración pasada y en esta ocasión pues, está haciendo lo contrario. Es la razón por la que ha salido Trump a decir que él sabe más que el presidente de la Reserva Federal, porque al parecer, según indicadores y según datos técnicos, y cuando debería de estar subiendo o bajando los intereses ha hecho totalmente lo opuesto. En realidad los datos que indican que ha bajado la inflación, pues están ahí. Más sin embargo, pues sí, se sigue rehusando el presidente de la Reserva Federal a hacer ese movimiento. Por ejemplo, la gasolina ha bajado. Al promedio estábamos como en más de $3.70 por galón y ha bajado a 3.20. Ese es un factor muy, muy fundamental. Los índices de empleo han estado positivos en este último trimestre. Cuando la Reserva Federal bajó los tipos de interés, la administración pasada en medio de campaña, pues en realidad no había ninguna necesidad de haberlos bajado. Claro, impulsó los mercados, mucha gente estaba contenta, pero obviamente pues se utilizó como una herramienta política. La cuestión es que hoy en día, pues de nuevo, sigue siendo la herramienta política que están utilizando para no eh, favorecer lo que quieren hacer. Hay una estira y afloje, pues, de los que controlan la economía en el mundo. Y lo que pretende hacer Trump, pues, le está alargando la vida a la economía americana. Y, pues, su némesis en este plano, pues, es China. Y, pues, debe de estar moviendo también todas sus influencias en lo más que puede para lograr colocarse como un poder hegemónico económico en el mundo. Al parecer, el Producto Interno Bruto en Estados Unidos pues, ha estado creciendo hasta un 3% más de lo que estaba creciendo con la administración pasada. Entonces, pues sí, son varias cosas que veo que no tiene sentido la razón por la cual sigan aferrados a mantener esos tipos de interés, pero pues esperaremos. Ya se los he comentado. Aquí el que gana más y disfruta más de todo esto es el que tiene más paciencia. La subida es inminente. Lo único que está pasando es que se está aplazando. Yo tenía pensado que quizá para eh, finales de este año estaríamos viendo el pico. Es probable que nos pasemos al todo el medio año del siguiente, del 2026. Va a haber mucha volatilidad, pero de qué va a suceder, va a suceder. Y por supuesto, este tema de los aranceles y las importaciones y exportaciones es algo que le resta a los niveles para las aplicaciones de la baja de los tipos de interés, pero eso ya no aplica para este año. Van a aparecer hasta el primero o segundo trimestre del siguiente año. Entonces, pues todavía no se ve reflejado eso, ¿verdad?, en los mercados. En cuestiones de esto de la guerra comercial, me gustó mucho un comentario que hicieron de parte de la Casa Blanca en la televisión, diciendo que, bueno, pues tendrán que conformarse los americanos a que en vez de tener eh, 30 muñecas, las niñas, para jugar, o los niños juguetes, solamente van a tener uno o dos, pero van a tener juguetes.
Y es cierto, ¿para qué necesita uno? Ese es uno de los detalles que siempre he criticado aquí en Estados Unidos. Estamos muy acostumbrados a tener todo por abundancia, por montones. O sea, y si necesitas un litro de leche, no te lo venden. Te venden cuatro, o sea, un galón. Si necesitas un litro de aceite del motor, no te lo venden, te lo venden por cubeta. O sea, todo en abundancia y a veces no es tan necesario, desperdicia uno mucho. Y pues contra toda predicción negativa que estaban diciendo que se iba a disparar la inflación con esto de los aranceles, pues no está sucediendo, porque pues es muy peculiar el mercado americano. O sea, pareciera ser que nos gustan consumir barato, pero cuando el producto barato nos lo dan más caro, ya no nos gusta consumirlo, el mismo producto. Entonces, pues no está viendo la inflación que estaban ellos prediciendo. Viene una recesión, eso sí, porque obviamente cuando la persona que estaba queriendo vender ese producto barato ahora le sube de precio y nosotros no lo consumimos, pues no lo está vendiendo. Entonces, no están las cosas más caras. Mientras no las compres, no importa que estén caras. Hace, hace unos años recuerdo que alguien me platicó de un caballo que pertenecía a una persona famosa y el caballo lo utilizaban era alegórico y concursos de saltos y cosas así. Y me decía el licenciado ese caballo vale $1 millón. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo puede valer un caballo $1 millón? No, pues él me platicaba, él tiene un montón de premios y certificaciones y esto y lo otro. Y yo lo único que podía pensar en ese momento, y quizá era dentro de mi ignorancia, yo no estoy familiarizado con el mundo de los caballos, ni las carreras, ni ese tipo de cosas de caballos. Pero lo único que podía yo pensar es, este caballo vale $1 millón hasta el momento en el que alguien esté dispuesto a pagarlos. Porque así a simple vista, para mí nada más es un caballo, que puedes ir a una subasta de animales y ahí lo vas a conseguir en $500. ¿Por qué voy a pagar $1 millón por ese caballo? Nada más lo estoy poniendo como un ejemplo. Las cosas pueden estar caras. Si nadie las compra, si nadie las está comprando, no nos afecta qué tan caro pueda presentarse un mercado, independientemente del sector. Cuando fue el ataque de Pearl Harbor, hubo una frase famosa del presidente Roosevelt en 1942, salió en la televisión a decir que todos estábamos acostumbrados, hablaba a la población de esa época, a gastar dinero en cosas que queremos, aunque no sean absolutamente esenciales. Y hizo esa referencia, inmediatamente después dijo que todos tenían que renunciar a ese comportamiento de compra. Pues eso es muy cierto. Y esto es precisamente lo que están recomendando desde las instituciones gubernamentales aquí en el país para hacer con respecto a lo de los aranceles. Tienen que llegar a un acuerdo. La cuestión es que es difícil predecir cuándo va a ser ese acuerdo. Lo que está pasando es que es precisamente lo que querían. Le está demostrando al mundo y a la economía china que aquí está ese mercado en América que tiene la capacidad de consumir su sobreproducción que tienen allá, pero bajo los términos del consumidor, que hasta hace poquito pues siempre habían sido nada más los términos de ellos, no de los consumidores. Respecto a lo que se ha abaratado la gasolina, pues tiene que ver con los países productores de petróleo han ellos sacado un dato técnico diciendo que la economía está muy bien como para producir más petróleo, porque lo van a consumir. Pero, en mi opinión, yo creo que la OPEP ya no tarda en desaparecer. Más que Estados Unidos está saliéndose de todas esas organizaciones mundiales, el globalismo, no quiero decir que está fracasando, pero se está fracturando. Como todo es cuestión de oferta y demanda, estén produciendo más petróleo, pues lo único que van a hacer es bajar el precio del petróleo, pero hasta cierto nivel. Más ya no van a poder. Le van a poner un tope, porque si no, no van a poderlo producir. Creo que el precio de los países productores de petróleo, precio base costo, es de $30 el barril. Si el petróleo no lo están vendiendo arriba de los $30, es no lucrativo producirlo. Entonces, basado en eso, al no estar Estados Unidos jugando el juego, los países que pertenecen a la Asociación de Países Productores de Petróleo ya no tienen tanto poder para jugar con el precio. De nuevo, volvemos a lo
a lo del consumismo. El país que más consume petróleo es Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene la capacidad de producir de manera interna 15, 20 millones de barriles al día, pues obviamente no va a tener la necesidad de estar importándolos. Entonces, todos esos países productores de petróleo que están en la asociación, pues podrán decir misa y lo hagan lo que quieran. Nadie les va a comprar si van a exceder su producción, porque no hay quien la consuma. Entonces, lo interesante aquí es que Estados Unidos puede producir su propio consumo y a la misma vez puede producirlo a precios que para la OPEP ya no es rentable. Entonces puede jugar un juego con todas las cartas en la mano, de su lado. Pues una de las cuestiones es que los países productores de petróleo pues son los países árabes. Y si necesitan el precio del barril arriba de los $30 y lo van a vender a 40, no quiere decir que no estén ganando. La cuestión es que, a diferencia de aquí en Estados Unidos, que se puede producir y se va a consumir y se va a pagar al precio que se tenga que pagar, los países productores de petróleo árabes tienen un costo implícito que no pueden sacarlo de la ecuación. Ellos tienen que rendir cuentas y pleitesía y pagar su tributo a esos príncipes que tienen en Arabia Saudita. Si venden el barril a $40, ya no están ganando. O sea, son costos que tienen fijos, aparte de su costo de producción. Entonces ese se convierte en un costo fijo para ellos. Mientras que aquí en América, pues nosotros no tenemos que financiarle la vida de realeza a ningún príncipe árabe. Así que si los árabes o los países productores de petróleo del Medio Oriente, mm, su costo base promedio es de $30 por barril y, y encima de eso tienen ese otro gasto en su ecuación, en ese momento en Estados Unidos se convierte en ganancia la producción de petróleo, cualquier cosa arriba de los $30 ya es ganancia. Ahí con ese pequeño detalle, pues gana la partida la producción americana. Y los príncipes árabes no van a recortar sus presupuestos ni van a dejar de gastar y de vivir el tipo de vida que llevan. Recordemos lo que sucedió la semana pasada en España con el apagón. Forzosamente ellos están en la necesidad de incrementar su producción energética para poder evitar en Europa otro apagón. Para hacerlo de manera rápida, tendrían que haber tenido activadas y listas sus plantas nucleares, pero las desmantelaron. Entonces su única otra opción es importar gas. Y el gas, lo más seguro, es que se los va a vender Estados Unidos. Y precisamente por eso yo estoy comprando ya unos contratos a futuro apostando a la alza al gas americano. Eso es lo que yo voy a hacer. Tómalo como quieras. Actúa de acuerdo a tu criterio. No es una recomendación de inversión. Y España salió a decir que tenían que importar energía nuclear de Francia mientras ellos reactivaban la de ellos, pero ¿cuántos años les va a tomar? O sea, las desmantelaron, no es como que ahí están paradas y van a prenderlas, a desempolvarlas y a prenderlas, no pueden. La manera como obligaron a las compañías con las plantas nucleares a cerrar allá en Europa, en España en específico, pues no es porque no sean rentables. Les ponen unos impuestos que ya no es rentable ellos producirlos, porque para lo que venden la energía ya no les costea producirla y las hacen que las cierren a la de a fuerza. Entonces no es que no sean viables, las hacen que no sean lucrativas y que no sea algo viable para que nadie quiera invertir, ni siquiera quieran tocar ese tema. La manera como han ahorcado el mercado energético en España en específico, pues los lleva completamente a depender de importar energéticos. Que ese era el camino que estaba tomando México, allá con Peña Nieto, que estaba cerrando todas las refinadoras y forzando a que se importaran las gasolinas. Entonces tenemos el precio del petróleo supuestamente por algunos analistas diciendo que está colapsando. No comparto esa conclusión. En mi opinión, yo creo que la OPEC está por desaparecer. Hay varias cosas que se están dando. Lo último que quisiera mencionar en este video de hoy
En la mañana veía la noticia que sucedió otra cosa en España. El sistema ferroviario, todos los trenes, el sistema colapsó. O sea, el 28 de abril les acaba de pasar un apagón. Paralizó la economía y paralizó la ciudad. Todos los comercios, hospitales y de todo, el transporte, todo. Y ahorita ya están arrojando datos de el impacto que tuvo económicamente el apagón. Y están hablando más o menos como de 1.000 millones de euros. Y casi exactamente una semana después se les colapsa el sistema ferroviario. Más de 30 trenes creo que quedaron parados. Mencionaban que más o menos como 11.000 pasajeros eran los que estaban varados, no podían abrir los trenes, la gente estaba adentro, no tenían agua, no recuerdo cuántas horas es que estuvieron ahí, pero otro colapso. No sé si fue por cuestión energética, pero si no lo van a manejar por el lado de un hackeo. Pero no creo que sea un caso aislado. Siempre gente que cuestiona y gente que trata de analizar nos catalogan de teorías de la conspiración y conspiranoicos. Pero ya unos años después, cuando sale toda la luz, resulta que teníamos razón. Europa pues ha sufrido de una desinversión, el gasto público, el desmantelamiento de su sistema energético y pues la sociedad, como lo decía en otras ocasiones, caen en el espiral del silencio y empezamos a normalizar el caos y lo aceptamos. Se va la luz, se propaga una crisis, nos conectan la luz y celebramos que ya regresó la luz. De manera solemne aceptamos la dominación que ejerce el gobierno sobre nosotros. Y sí, la excusa siempre se la echamos al gobierno, la culpa. No importa que el gobierno que sea España, sea México, sea Estados Unidos, te das cuenta de cómo es la misma fórmula. Y no importa si en el momento está un partido de derecha o está uno de izquierda, da igual. El partido que esté en el poder se va a justificar y va a criticar al resto y viceversa. Pero en este caso, por ejemplo, allá en España, pues nadie está aceptando el error que cometieron de desmantelar su mejor opción de generación de energía. España se autoproclamaba y navegaba con la bandera de ser la potencia energética con sistemas solares y pues, hace una semana colapsó. Nada más depender de energías renovables, pues le pasó precisamente que en el momento en el que caen en el bache, pues no pueden salir inmediatamente. Y se les va la luz y 8 días después ya nadie se acuerda y le están dando gracias al gobierno que ya regresó la luz y ahora les pasa este otro evento. Y pues todos los expertos opinando y la política nada más comprando tiempo para armar la retórica que le van a vender a toda la gente. ¿Qué van a decir? Que, que un tren se enredó en unos cables y, o sea, ya ni siquiera quiero armar el escenario. Pero pues es el mismo guión que siguen. Nada más le cambian el escenario, el idioma y pues ya sabes. Pues el sistema de transporte es un sistema público ahí en España y creo que esto es el inicio del colapso de la Unión Europea. Ya veremos si teníamos razón o estamos simplemente cayendo en una teoría de conspiración. Gracias por ver el video, recomiéndeselo a alguien más, dale like
y síguenos. Nos vemos en el próximo video. Bye.